¿Sabíais que la madre naturaleza no solamente nos otorga fármacos contra ciertas enfermedades, sino incluso también formas químicas de toxinas para combatir algunas enfermedades específicas? Pues si no lo sabíais, acompañadme en este viaje de descubrimiento sobre la toxina de la digoxina, presente en las plantas de la dedalera y las campanas o campanillas de San Juan. La digoxina es un fármaco que pertenece a la familia de los glucósidos cardiotónicos, es decir, fármacos que interactúan con la actividad cardíaca. Y también la digoxina se podría considerar dentro del grupo de los antiarrítmicos, debido a su mecanismo de acción. Debido a su efecto inotrópico, la digoxina está especialmente indicada en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, más cuando hay una disfunción sistólica. Y también por el efecto antiarrítmico que presenta la digoxina gracias a su mecanismo de acción, también podemos utilizarla en el tratamiento de ciertas arritmias, como por ejemplo la fibrilación auricular y el flúter auricular, siempre que estas patologías, estas arritmias, estén en asociación con un episodio de insuficiencia cardíaca. La digoxina, debido al potente mecanismo de acción que tiene sobre el músculo cardíaco, está totalmente contraindicada en la propia alergia a la molécula de la digoxina y derivados, en la presencia de ciertas bradicardias, como por ejemplo los bloqueos auriculoventriculares y las arritmias de reentrada nodales, como por ejemplo los Wolff-Parkinson-White. Tampoco deberemos de utilizarlo en ciertas taquiarritmias, como por ejemplo en las taquicardias ventriculares, independientemente de que sean sostenidas, no sostenidas, polimórficas o monomórficas, así como también en la fibrilación ventricular, ya que la digoxina, uno de sus principales efectos adversos es la presencia de arritmogenias o la capacidad de presentar arritmias. Y tampoco deberemos de utilizar la digoxina en ciertas patologías cardíacas, como por ejemplo en los infartos agudos de miocardio y en las anginas, así como también en la pericarditis. Y deberemos de tener en cuenta ciertas precauciones con la digoxina. Por ejemplo, con su uso en la geriatría siempre debemos de cuidar a nuestros mayores. Mucho cuidado también en las insuficiencias hepáticas y o renales debido al metabolismo y excreción que tiene la digoxina en el organismo. De nuevo, volver a repetir la capacidad de la digoxina de producir arritmias en el organismo, especialmente en el corazón. De ahí que mucho cuidado con pacientes que ya tengan episodio o que haya una predisposición a presentar arritmias. Así como también deberemos siempre de hacer análisis de electrolitos y de los niveles séricos y plasmáticos de la digoxina, ya que es un fármaco que suele permanecer en el organismo durante unos días. Por supuesto, mucho cuidado en pacientes que tengan insuficiencias respiratorias agudas, así como hipoxia o falta de oxígeno en el organismo, y que puedan tener alteraciones de los electrolíticos. Por ejemplo, hiperpotasemia, hipopotasemia, hipermagnesemia, hipomagnesemia. Y por supuesto también decir que la digoxina es un fármaco que tiene un estrecho margen terapéutico. Es decir, la digoxina, al ser un tóxico, deberemos de administrar una dosis específica y no pasarnos de ella, tanto en exceso como en carencia, para el tratamiento de las enfermedades donde esté indicada la digoxina. Y por supuesto, revisar las interacciones de la digoxina con el resto de la farmacología existente.
El mecanismo de acción de la digoxina es bastante complejo, pero a modo de resumen, podemos decir que la digoxina inhibe la bomba ATPasa a nivel cardíaco, también conocido como la bomba sodio-potasio de las células cardíacas. ¿Qué se logra con ello? Que haya un efecto positivo de inotropismo, lo cual deriva en un aumento del gasto cardíaco en las insuficiencias cardíacas. Y a su vez también altera otras características cardíacas, como por ejemplo, hay un efecto negativo sobre el cronotropismo cardíaco, es decir, disminuye la frecuencia cardíaca. Y también tiene un efecto negativo sobre el dromotropismo cardíaco. ¿Qué conlleva ello? A una disminución de la conducción eléctrica en el corazón, especialmente a nivel auricular, lo cual deriva en el efecto antiarrítmico que posee la digoxina sobre ciertas arritmias, como por ejemplo la fibrilación auricular y el flúter auricular. Y también uno de los mecanismos más importantes de la digoxina es que al inhibir la bomba ATPasa cardíaca, es decir, la bomba sodio-potasio miocárdica, conlleva a un aumento de los niveles de calcio intracelular, lo cual conlleva a una mayor excitación de la actina y la miosina, lo cual conlleva a un aumento de la contractibilidad cardíaca, es decir, un efecto positivo de inotropismo. Las vías de administración más usuales de la digoxina suelen ser la vía parenteral, tanto de tipo periférica como de tipo central. Y también hay presentaciones de forma comprimidos y cápsulas para una administración enteral. Y antiguamente también se utilizaba la vía intramuscular, pero se decidió eliminarla por adversidad y otros efectos secundarios de administración por esta vía. Y también debemos de tener en cuenta, muy importante, las presentaciones parenterales de la digoxina, ya que la podemos encontrar 0,25 miligramos por mililitro o podemos encontrar 0,125 miligramos por mililitro. Por eso, muy importante fijarse en la dosis que lleva la ampolla para evitar errores, ya que la digoxina, volvemos a repetir, es un fármaco con un estrecho margen terapéutico. Tanto el exceso como la carencia de la dosis nos puede llevar a resultados beneficiosos o fatales en el paciente. La posología más habitual de la digoxina suele ser bastante un quebradero de cabeza, pero especialmente se rige tanto por la dosis que vamos a administrar al paciente, así como también tenemos que saber los datos antropométricos del paciente, es decir, su edad y su peso. Si nos guiamos aproximadamente por la edad, tenemos que saber que la digoxina se administra tanto primero una dosis de carga como después la dosis de mantenimiento, que usualmente suele ser menor que la dosis de carga. Si por ejemplo tenemos un paciente adulto que por ejemplo pesa, vamos a decir que pesa 100 kilos, podemos administrar de 10 a 15 microgramos por kilogramo diarios, divididos aproximadamente en 3 tomas, siendo lo más importante que la primera toma de las 3 equivale aproximadamente a la mitad de la dosis total. Por ejemplo, hemos dicho que el paciente que hemos escogido adulto pesa 100 kilos. Si utilizamos la dosis de 10 microgramos por kilogramo diarios, multiplicamos 10 por 100. Salen 1000 microgramos diarios. Pues de esos 1000 microgramos diarios, en la primera toma daremos la mitad de la dosis. Es decir, 500 microgramos en la primera toma. Y las otras 2 tomas serán la mitad. Es decir, primera dosis 500 microgramos a ese paciente. Segunda dosis
250 microgramos y tercera dosis 250 microgramos. Siempre hay que recordar que la dosis de carga, la primera dosis equivale a la mitad de la dosis total. Si a ese paciente le instauramos una dosis de mantenimiento, por ser adulto, sería de 125 a 300 microgramos diarios. Y dependiendo de la edad y el peso, administraremos una dosis de carga que luego pasaremos a una dosis de mantenimiento. Sea, por ejemplo, un adulto, un niño de 6 a 10 años o incluso recién nacidos, así como también prematuros. Y si utilizamos la digoxina como un antiarrítmico, por ejemplo, en el tratamiento de taquicardias supraventriculares que estén asociadas a insuficiencias cardíacas, como por ejemplo la fibrilación auricular o el flúter auricular, utilizaremos una dosis estandarizada de 10 a 15 microgramos por kilogramo diarios, pero siempre rigiéndonos de nuevo tanto por la edad del paciente y el peso del mismo. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la digoxina con el resto de la farmacología existente, para la compatibilidad deberemos hacer una revisión bibliográfica de qué fármacos podemos mezclar en y en la misma solución con la digoxina, al igual que la misma tiene incompatibilidad con algunos fármacos, por ejemplo, con la miodarona, con el diazepam, con la anfotericina y con la dobutamina. Por eso, mucho cuidado en pacientes que tengan shock cardiogénicos y que también estén en tratamiento de la insuficiencia cardíaca, la mezcla de la digoxina con la dobutamina. Intentaremos evitarlas. Y también debemos de tener en cuenta ciertas interacciones de la digoxina. Por ejemplo, puede potenciar el efecto de otros antiarrítmicos, especialmente los de clase 3, como por ejemplo la amiodarona, y también con los de clase 1. También puede tener interacción con diuréticos y con ciertos antibióticos, como por ejemplo los aminoglucósidos. Y la digoxina puede mermar los efectos terapéuticos de otros grupos farmacológicos, como por ejemplo de los antiácidos, los antieméticos, la propia adrenalina o la fenitoína. La digoxina es un fármaco que, si no se controla el margen terapéutico de la misma, tanto en la carencia como en el exceso, puede producir efectos adversos que pueden llegar a ser incluso letales para el paciente. Recordamos que la digoxina en sí es una toxina natural producida por la planta de la dedalera, por lo cual algunos de sus efectos adversos ya se documentaron tras los primeros tratamientos con la digoxina. Uno de los efectos adversos más importantes de la digoxina es la aparición de arritmogenias, es decir, la capacidad de la digoxina de provocar arritmias en el corazón o incluso agravar las que ya hay. Y también puede producir bloqueos auriculoventriculares. A nivel general, la digoxina puede producir dispepsias, cefaleas, fatigas, malestar. Por supuesto, puede haber cambios en el electrocardiograma muy importante y por supuesto puede haber una toxicidad de la digoxina si por ejemplo hay una sobredosis, sea errónea o intencionada. Y también decir que en el embarazo y en la lactancia la digoxina tiene categoría C, es decir, no se debería de administrar a no ser que haya un beneficio-riesgo de su administración tanto en la gestante como en el lactante. Y en el lactante se ha demostrado que la digoxina se excreta por la leche materna, pero en cantidades mínimas, las cuales usualmente no suelen afectar al lactante. Finalmente, nos queda decir que la digoxina, dentro de los ámbitos de dialización,
se ha demostrado que no es dializable, no se elimina por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal, pero sí requiere un ajuste de dosis. Por ejemplo, en pacientes de alto grado de nefropatía, por ejemplo, con un aclaramiento de creatinina menor de 10 mililitros por minuto, administraríamos una dosis aproximada de 62,5 microgramos cada 24 o 48 horas. Y en pacientes que tengan un aclaramiento de creatinina entre 10 a 20 mililitros por minuto, subiríamos la dosis a 125 a 200 microgramos de digoxina diarios. Y siempre estas dosis habría que ajustarlas a los niveles plasmáticos y séricos de digoxina que ya hay en el organismo. Y recordar que la digoxina ya de por sí es un fármaco tóxico. De nuevo, volver a repetir que mucho cuidado con su administración, siempre bajo unos márgenes terapéuticos muy estrechos. Tanto la carencia como el exceso pueden ser fatales si no se controla una administración de digoxina.